Desarrollo, una cuestión sobre barbarie y civilización. El desarrollo es un concepto al que se llega por comparación o oposición entre países y sociedades. El concepto tradicional de desarrollo ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por concepciones hegemónicas del occidente capitalista, cristiano, blanco que han generalizado la idea del mundo dual y jerárquico. El concepto de la civilización surge así revestido de un sentido vergonzante y racista, pues las élites de las sociedades nominadas pretendieron siempre distinguirse de todos aquellos estamentos sociales que no pertenecían al ámbito de los civistas, es decir, que no habían ingresado a la modernidad. Mediados del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores y atrasadas a las cuales era legítimo dominar, expropiar y educar para conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. El pensamiento europeo y estadounidense se convirtió para las oligarquías locales en paradigma que justificó la implementación de instituciones políticas, educativas, jurídicas y económicas, entre otras. La cultura latinoamericana terminó cayendo en el síndrome de la imitación y perdió el horizonte de lo genuino y creativo. Desarrollo como creencia. Según Gilbert Rys, un importante investigador del centro de Europa, señala que el desarrollo es una creencia que se sustenta en cuatro pilares teóricos. Se presenta como un proceso natural caracterizado por la continuidad y la homogeneidad que tiene carácter temporal y acumulativo y es irreversible. La consagración política del desarrollo. Con el ascenso nazi-fascista pronto se desmoronaron los equilibrios de los poderes logrados con el Tratado de Versalles. Tras la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones operadas en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. Las preocupaciones de Occidente se concentraron en neutralizar el expansionismo comunista, la reconstrucción de Europa y con ella la reactivación de la economía mundial. Las evidencias de la realidad desbaratan la creencia. La experiencia es elocuente en demostrar que la división internacional del trabajo que ha permitido la expansión del capitalismo no ha hecho más que aumentar la brecha entre países ricos y pobres. En 2003 el Banco Mundial ilustró algunos de los indicadores sobre el desarrollo de las grandes diferencias existentes entre países ricos y los países pobres. Entre la brecha está que los países ricos gastan en la actualidad más de $2.700 anuales por persona en salud, contra $262 en América Latina y $29 en los países africanos. En los países ricos, los niños que mueren antes de llegar a los 5 años son 7 por cada 1.000. En los países pobres, la cifra asciende a 121 por cada 1.000. La mortalidad de las madres durante el parto es de 14 por cada 100.000 en los países ricos, contra 1.000 en el mundo pobre. Entre otras de las cosas, el 85% del gasto mundial en educación durante el 2002 se hizo en los países ricos. En educación primaria, los países ricos invirtieron más de $4.000 por estudiante contra $400 en América Latina y $38 en el sur de Asia. Las propuestas postcapitalistas desde los movimientos sociales. La Carta de Argel es una de las primeras manifestaciones de los movimientos sociales contra el desarrollo capitalista e imperialista y un documento que ha inspirado alternativas al mismo. En junio de 1976, un grupo de activistas intelectuales y expertos independientes reunidos en Argel firmaron la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, que proclama los derechos inalienables e imprescriptibles de los pueblos entre ellos. Entre estas está el derecho a la existencia y a la paz, a su territorio y a retornar allí en caso de expulsión, al respeto a la identidad e integridad nacional y cultural, derecho a la autodeterminación política y económica sin ninguna injerencia exterior, derecho a un régimen democrático que asegure el respeto efectivo de los derechos y de las libertades fundamentales para todos sin discriminación, derecho a poseer, usar y disponer exclusivamente de riquezas y sus recursos naturales, a recuperarlos si han sido expoliados y a cobrar las indemnizaciones si han sido injustamente pagadas. El círculo de la escasez. La fisionomía actual del modelo capitalista de desarrollo es el mercado total en el que todo se compra y todo se vende. Esta lógica conduce en el círculo de la escasez. El neoliberalismo ha instaurado un darwinismo social que impulsa a los furibundos defensores a defender la maximización de las utilidades de los agentes privados contra los intereses públicos y las conquistas sociales de las clases trabajadoras. El modelo dominante de desarrollo de mercado funciona sobre la base de la aplicación de un circuito cerrado compuesto por cuatro fenómenos interrelacionados. 1. El desarrollo consiste en asegurar la apropiación privada de todos los recursos que puedan resultar rentables a cualquier agente de mercado, individuo o empresa que tenga suficiente capital. 2. Los bienes y servicios que se privatizan dejan de ser bienes públicos a los que las personas pueden acceder.
3. Los bienes y servicios privatizados que ingresan en el círculo de la escasez producen una clara distinción y tensión entre las esferas, la privada y la estatal. 4. Quien más acumule capital, mayor capacidad económica tendrá para apropiarse de más recursos y consolidar monopolios que amplíen el círculo de la escasez. Mito del mercado total, violencia y religión. En las épocas de la conquista y de la colonia, los invasores se acompañaron de la espada y de la cruz para someter a pueblos indígenas. Hoy, al igual que entonces, el poder de las multinacionales capitalistas acude a la religión y a la violencia para consolidar su hegemonía mundial. Houter ha señalado que para mantener el mito del desarrollo y la creencia de que no hay alternativa frente a él, el capitalismo no solo usa los medios de persuasión, sino la violencia más inusitada. Como reflexión podemos decir que la evolución histórica de la creencia liberal sobre el desarrollo tuvo un gran impacto, ya que todas las naciones que no contaban con regímenes democráticos o que conservaban instituciones no democráticas, paulatinamente fueron modificando sus marcos constitucionales y estructuras políticas para instaurar modelos democráticos, al menos en sus diseños. Por lo menos en América Latina vivimos en el último cuarto del siglo pasado en el fin de las dictaduras militares y gobiernos totalitarios de tipo populista para dar paso a la formación de regímenes democráticos con más o menos desarrollo y consolidación, pero finalmente de inspiración demócrata. También pudimos ver la evolución de la raza negra e india que ahora se hacen más partícipes en esta sociedad. Año tras año hemos visto cómo factores como la religión, raza, la política, la tecnología han estado evolucionando en el mundo y teniendo una mayor relevancia e importancia para todas las personas, los países y los ciudadanos.